El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan, les medirán a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para el pueblo hebreo, las desgracias que comienzan a experimentar a lo largo de la vida tienen un significado muy profundo. Precisamente el profeta Daniel está elevando una oración de súplica al Señor, acudiendo a su clemencia y a su misericordia, porque sabe y ya tiene una conciencia muy profunda a partir de las desgracias que está viviendo el pueblo por la guerra, por los desastres, por la destrucción de la ciudad y el daño que se le ha hecho a la religión, el destierro, el exilio, el hambre, peste también, humillaciones, pruebas que están viviendo, se están quedando sin identidad religiosa, se están quedando sin la identidad política de fe, están llegando a un estado de pobreza y de indigencia muy alto, después de haber sido prósperos, después de haber tenido éxito en las batallas, después de haber sido un pueblo que tuvo una época de oro en el gobierno político con David, que había logrado unificar las 12 tribus de Israel y había hecho de esta nación un gran imperio ante el que estaban temblando las demás naciones que estaban a su alrededor. No crean que es una epopeya de la Escritura cuando precisamente pone a Israel como un pueblo que se convierte en una nación temible para las demás naciones. No es una epopeya si análogamente miramos lo que es hoy Israel. Es un misterio. Israel hoy como Estado, siendo un trozo tan pequeño, yo lo he dicho varias veces, geográficamente Israel en actualidad es el lugar más pequeño de la tierra, le gana el Vaticano. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo, ¿sí? Pero luego Israel viene como nación, siendo un estado geográficamente y de nivel político muy pequeño, pero le tienen miedo las demás naciones. Encierra un misterio. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha estado con esta nación, ha sido el pueblo elegido de Dios. Pero Dios ya le había advertido a este pueblo que no fuera infiel, que se mantuviera observando sus preceptos, sus normas, su palabra, que esa era la clave, la fidelidad a Él era la clave de su engrandecimiento. De hecho, ayer recordábamos la vocación de Abraham y Abraham lo entendió muy bien. Sabía que la clave para que su nombre fuera engrandecido, para que su nombre fuera exitoso, para que sus acciones tuvieran prosperidad, tanto en la familia como en los bienes y en la posesión de la tierra, tenía una clave, y era la obediencia a Dios. Por eso Abraham es nuestro ejemplo en la fe. Después le gana a la Virgen, que supera a Abraham, lo supera en creces, porque la Virgen sabe que el éxito para obtener la paz, para obtener el respaldo de Dios de manera total y completa, está en la fidelidad a su alianza. Y Abraham lo hace
pero el pueblo comienza a irse pervirtiendo. El pueblo se comienza a irse acomodando a costumbres de otras naciones y de otros pueblos. Y cuando deja de escuchar con tanta fuerza y con tanto compromiso y con tanta responsabilidad la palabra del Señor, entonces Israel comienza a escuchar otras voces atractivas y comienza a mezclar con los consejos de Dios los consejos de los hombres. Y así poco a poco se va pervirtiendo el pueblo y se va dejando seducir como sedujo la serpiente a la mujer en el paraíso, hasta llevarla a la infidelidad. Y hoy vemos en el profeta Daniel un contexto de desgracia muy grande para el pueblo, porque ya han fracasado sus gobernantes, ha fracasado el culto, ha fracasado precisamente o han fracasado los líderes del pueblo, y la gente no tiene para dónde mirar. En otras palabras, dirá otro profeta, ya no hay sacerdotes, ya no hay profetas, ya no hay jefes, ya no tenemos para dónde mirar. Es un nivel de desgracia, de pobreza y de indigencia muy alto. Y lo único que le queda al pueblo, o a los pocos que son conscientes de esto, es acudir a la clemencia y a la misericordia de Dios. No hay otra cosa. No existe otra salida. No hay otra posibilidad que ir a reconocer las culpas delante de Dios, ir a reconocer el propio pecado y decirle a Dios que tenga compasión y que tenga misericordia. Y es lo que está haciendo precisamente Daniel. Reconoce en primer lugar, es una petición, una súplica muy linda, porque Daniel no solamente está pidiendo una súplica en plural, está reconociendo en el pecado del pueblo, está reconociendo su propio pecado. En la culpa del pueblo, él también está reconociendo su propia culpa. Y sabe que de alguna manera, él también está implicado en esa responsabilidad y por eso le pide a Dios clemencia. Ten piedad, Señor. Hemos fallado, hemos pecado contra ti y tienes todo el derecho en manifestar tu ira sobre nosotros, en manifestar tu justicia sobre nosotros. En otras ocasiones yo lo he dicho y hoy vuelvo y lo repito. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en que estamos viendo cómo se va manifestando la justicia de Dios. Y es verdad que Dios está pasando, porque quiere hacernos reaccionar y quiere llevarnos al nivel de conciencia de que todo lo que está pasando es culpa nuestra. Y somos nosotros los que tenemos que buscar la salida a través del arrepentimiento, a través de la conversión y a través de una actitud generosa para enmendar y para corregir. Nos cuenta precisamente el Señor una parábola en el Evangelio cuando Pedro le dice, para hablarnos de cómo es la compasión de Dios y la misericordia de Dios, a la que nos está poniendo a mirar hoy en el Evangelio el Señor. Sean compasivos y misericordiosos, como mi Padre Celestial es compasivo y misericordioso. La compasión y la misericordia que nos pide el Señor hoy no es al estilo humano, y no es como se está predicando en muchos lugares, porque ya no es una misericordia que proviene de la fuente que es Dios, no es una compasión que viene de Dios, es una compasión del hombre por el hombre, y esa compasión es muy traicionera, es una compasión explotadora, es una misericordia dominadora, esclavizante, porque hoy los hombres es verdad que nos aman y nos quieren amar y nos quieren dar misericordia, pero siempre esperando algo a cambio. Nuestro sometimiento, el sometimiento de nuestra libertad, el sometimiento de nuestra vida a ellos, el sometimiento de nuestra inteligencia a ellos, el sometimiento de nuestros sentidos a ellos. Es verdad que este mundo es muy solidario con el hombre, pero está esperando algo a cambio.
Está esperando el sometimiento nuestro a través de la obediencia. Y es verdad que la gente quiere ayudarnos, pero con doblez. Con doblez, porque nos quieren someter. Sean compasivos y misericordiosos, como el Padre Celestial es compasivo y misericordioso. Y Pedro, precisamente en esta misma línea de la compasión, del perdón que pide el Señor hoy en el Evangelio, le pregunta al Señor y le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús le propone una parábola. Un rey llamó a sus siervos para que le rindieran cuentas. Y vinieron ante ellos y le pide al primero que le debía 10,000 talentos, que le dé cuenta, que le pague los 10 talentos que le entregó. Y no tenía con qué pagarle. Y surge una súplica de este siervo y le dice: ten paciencia de mí y te lo pagaré todo. Ten compasión de mí, te lo pagaré todo. Y dice que cuando le hizo esta súplica, le perdonó toda la deuda. Porque cuando le dijo que no tenía con qué pagar, mandó a sus soldados y le dijo: lléveselo a la cárcel y enciérrenlo a él, a su esposa y a sus hijos, y que no salga de allí hasta que no pague hasta el último centavo. Esa fue la orden del rey. Pero el siervo comienza a pedirle paciencia y misericordia. Y el amo, el rey, lo perdonó. Le perdonó toda la deuda. Luego tiene a alguien que le debe 10 talentos y entonces va a cobrarle y le dice: ten paciencia de mí y te lo pagaré todo. Y lo manda a encerrar en la cárcel, a él y a su familia. Y no tuvo compasión de su amigo, que le debía solo 10 talentos. El rey se da cuenta de esto y le dice: tú no debiste hacer lo mismo que hice yo contigo, y lo mandó a encerrar hasta que pagara todo lo que le debía. Y de allí no saldrá. ¿Cuál es la medida que el Señor nos está pidiendo de misericordia, de amor y de compasión por el prójimo, por los demás, incluso por los enemigos? La medida es su propio amor y su propia misericordia. Y la única forma de obtener la misericordia, el amor y la compasión de Dios es acercándonos a Él y suplicándole que tenga piedad de nosotros. Por eso es imposible que alguien que se acerque a Dios como se acercó el fariseo en el templo. ¿Cómo se acercó el fariseo? Se acercó como un hombre que no tiene nada de deudas con Dios. Al contrario, es Dios quien le debe a él. Porque así hace su súplica: te doy gracias, porque no soy como ese publicano. Yo pago el diezmo, yo ayuno tantas veces por semana y yo oro tantas veces. Resulta que es Dios quien le debe a él. Y le está sacando en cara a Dios lo que él está haciendo, porque resulta que es Dios quien le debe. En cambio, el publicano se queda afuera dándose golpes de pecho y diciéndole al Señor: ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Y dice el Señor: les aseguro que este primero se fue justificado, el segundo no. ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor? El problema que estamos viviendo hoy en la humanidad es que el hombre se cree santo, se cree justo delante de los hombres y delante de Dios. El problema tan terrible que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia es que nosotros, tanto los ministros como la vida consagrada y muchos bautizados, nos creemos los más justos de la vida. Y nos comportamos como el fariseo. Y es Dios el que tiene el deber y la obligación de darnos y soltarnos. Y no nosotros de pedirle misericordia y clemencia al Señor. La forma más justa de acercarnos al Señor
es la forma en la que Daniel se está acercando hoy al Señor, o como está orando el salmista. Señor, no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. ¿Por qué nos estamos volviendo tan duros de corazón? ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor? ¿Cómo nos ponemos nosotros delante del Señor? ¿Como el fariseo o como el publicano? Porque quien se pone como el fariseo jamás va a experimentar y a gustar la misericordia del Señor en su vida. Y quien se pone frente al hermano y frente al prójimo como un santo y como un justo que nunca ha cometido un error, tampoco va a alcanzar misericordia. O peor aún, quien se va a buscar amor y misericordia en el hombre y no en Dios, le va a ir muy mal porque va a terminar como un esclavo del hombre. ¿Dónde está buscando la gente misericordia? ¿En el corazón de Dios pidiéndole perdón por todas sus culpas? ¿O en el corazón del hombre? Lamentablemente, muchos hoy nos estamos rindiendo ante los hombres para buscar la misericordia y la compasión que solamente nos puede dar Dios en los hombres y en los poderes de esta tierra. La gente está rendida, la gente es esclava, hoy más que nunca. En la iglesia muchos de nosotros somos esclavos más al mundo que al Señor. Por eso hay sacerdotes que callan la verdad y les da miedo hablar de la verdad, porque si la hablan, entonces el mundo los desprecia y dejan de tener y de experimentar la misericordia que les da el mundo. ¿Cómo nos intimida el mundo hoy a nosotros los sacerdotes? No te metas conmigo y yo tendré misericordia contigo. ¿Qué nos dicen hoy los poderosos de este mundo? Déjanos quietos y yo tendré compasión de ti. ¿Qué le está pasando a muchos obispos con los poderes políticos que no se atreven a hablar ni a denunciar ni a encararlos? Y son nuestros pastores, son nuestros guías. Dios les dio el cetro para gobernar y les dio una autoridad sagrada para predicar la verdad a tiempo y a destiempo. ¿Pero a quién le están haciendo caso muchos de nuestros obispos? A los poderes políticos. No te metas conmigo y yo tendré misericordia de ti. Venga, sentémonos a hablar, sentémonos a dialogar. Y en ese diálogo ellos son los que ponen las condiciones. ¿Y qué tenemos hoy? Gran parte de la iglesia jerárquica enmaridada, como en otros tiempos, pero no al nivel, con un nivel superior de sometimiento, enmaridada con poderes políticos injustos. Hoy, pensar en un Monseñor Alfonso Romero, que no tuvo miedo de hablar la verdad y enfrentar a los poderes políticos de su tiempo, defendiendo a la gente inocente, desenmascarando los poderes atroces con los que sometían a la gente. ¿Y qué le pasó a este obispo? Se echó a la gente encima. Hasta en la conferencia episcopal su realidad no fue muy buena, porque algunos obispos no quisieron caminar por donde él caminaba, y hasta lo denunciaron de ser un obispo de izquierda y de ser marxista. Lo querían callar sus mismos hermanos obispos. ¿Y cuál fue la fuerza de Monseñor San Alfonso Romero? La fuerza del amor que lo llevó a predicar la verdad y a desenmascarar el mal y a decir que la única fuente de salvación, de misericordia y de compasión y de amor
estaba en Jesucristo, estaba en Dios Padre. Por eso nosotros no podemos someternos a esa compasión y a esa misericordia del mundo actual. Tenemos hoy en Colombia cantidad de católicos sometidos a los poderes públicos y civiles. Y no nos atrevemos a hablar la verdad porque se nos va la gente, ¿sí? Se nos va la gente. Padre, hay que ser prudente, no ve que se va la gente. Y hay que tener la gente en la iglesia. La gente hay que tenerla en la iglesia, pero no de cualquier manera. La condición para estar en este reino de los cielos, que ya está en fermento en esta tierra, es la conversión. Y a nosotros nos está faltando mucha seriedad con el Señor hoy. Porque es verdad que la gente hoy está hambrienta de amor, la gente está hambrienta de compasión, la gente está hambrienta de misericordia. ¿Qué le pasa a un corazón cuando está lleno de miedo? Tiende a buscar seguridad rápido. Tiende en medio de su desesperación a buscar a alguien que le dé seguridad. Pero el problema de la gente es que cuando le están llegando estos miedos, y hoy el miedo es un síntoma muy extendido e incrementado en toda la sociedad mundial. La gente no está llena de miedo, está llena de pánico y está llegando al caos. Hoy basta ver la demanda que hay en los consultorios psicológicos de gente que se está enloqueciendo y se está chavetando porque ya no aguanta. Es que así es el miedo. Cuando uno no lo puede combatir, le gana y lo descontrola mentalmente. Y cuando lo descontrola mentalmente, lo descompensa psíquicamente. Nosotros somos una unidad sustancial de alma y de cuerpo. Todo lo que le pasa a nuestro espíritu se somatiza. Y por eso los médicos manden exámenes y no le encuentran nada a nadie. No, es que tiene un problema, ya colapsó interiormente, porque no tiene paz, porque no está viviendo de una fuerza segura interiormente, porque su espíritu está intranquilo y colapsó, porque no ha buscado la misericordia del Señor y la compasión del Señor. ¿Cuándo encontró Israel la paz en su propia vida y en su propio corazón? La encontró cuando le pidió misericordia al Señor. Ahí la encontró. Y por eso nosotros tenemos que buscar a la fuente de la compasión y la misericordia para que nuestra compasión y nuestra misericordia sea como nos la pide el Señor. Sean compasivos, misericordiosos y compasivos como su Padre es misericordioso. Jesús nos puso una medida. No nos dijo ni como este sacerdote, ni como este obispo, ni como esta religiosa, ni como este religioso, ni como este predicador, ni como este otro. No. No nos dejemos engañar ni embaucar. Porque hoy muchos, y lo van a escuchar hoy en muchas predicaciones, hay muchos embaucadores que se desprenden de la verdad del Evangelio, la manosean y la adulteran la palabra de Dios y la acomodan como ellos quieren. La medida del amor cristiano es Dios mismo. La medida de la misericordia cristiana es Dios mismo. La medida de la compasión cristiana es Dios mismo, no es otro lugar. La medida del juicio cristiano es Dios mismo, no está en otro lugar. Y por eso a esta sociedad le urge reencontrar al Dios del Sinaí, al Dios de la revelación bíblica, no al Dios que desde hace muchos años ya nos vienen vendiendo y mucha gente se acomodó a eso. Esto comenzó a tener fuerza en el siglo XIX. El Papa León XIII ya lo venía denunciando en sus encíclicas, cómo al interno de la iglesia se estaban metiendo doctrinas extrañas.
Y él comenzó a hablar proféticamente y a condenar todo esto que se estaba metiendo dentro de la iglesia en 1800 y punta. Después para el concilio viene una gran amenaza donde algunos a quienes el Papa Juan XXIII sabiamente convocó, que ya eran detractores de la verdadera fe católica, el Papa los convocó y les dijo, vengan adentro, venga y discutamos aquí adentro y peleemos con el Espíritu Santo a ver quién gana. Un padre conciliar, Monseñor Alfonso Uribe, que fue padre del Concilio Vaticano II, dice que al concilio llegaron los obispos a discutir sobre temas. Discutían sobre temas, los temas de la iglesia, los temas de la sociedad actual, del mundo actual. Los obispos llegamos allí a discutir, en las plenarias que tenían, en las reuniones, ¿sí? Y dice, y el demonio también llegó al concilio. El diablo se siente invitado a toda parte, ¿sí? Y dice, y el demonio llegó también a confundir. Dice Monseñor Alfonso Uribe, que fue allí padre conciliar y participó en las discusiones de los temas del concilio. Y dice Monseñor Alfonso, después termina concluyendo con esto, dice, y también llegó el Espíritu Santo a concluir, para decir que no triunfó ni la voz de los hombres, ni triunfó la confusión del diablo, sino que triunfó la gracia del Espíritu Santo. Por eso uno no entiende cómo hay católicos detractores del concilio y otros que manosean el concilio, lo manosean, lo adulteran y quieren poner a decir el concilio lo que nunca dijo. Miren, yo lo he visto escuchando intervenciones de sacerdotes, de teólogos, hasta de obispos. Y voy yo a confrontar lo que ellos toman del concilio y me doy cuenta cómo sacan los textos del contexto para convertirlos en un pretexto. Lo que le pasó a los pobres colombianos católicos, ahorita en elecciones presidenciales. Padre, y dirán los que me están escuchando, padre, otra vez va a decirlo, es que el pecado fue gravísimo. Vea, así me la pasara 100 años diciendo esto, y no se alcanzaría humanamente la reparación por el daño que se hizo en Colombia, lo que hicieron los católicos al votar por Petro y al votar por Rodolfo Hernández. ¿Cuál es la única forma de reparar? Cristo, pedir la misericordia a Dios, y que estas personas que cometieron ese pecado de escándalo, haciendo pecar a otros, se retracten públicamente, porque es la forma de reparar, ¿sí? Es la forma de reparar. Es que esto hay que repararlo. Entonces, lo que está pasando hoy, pobre gente, hoy la gente asustada, llena de miedo, hay una presión social muy grande, y a la gente llegan y la intimidan, sacaron unos textos del contexto, hasta sacerdotes en esto. Me da pena tenérselo que decir a mis hermanos sacerdotes. Me da pena que se incomoden, pero bueno, ya esa incomodidad la pasan con el Señor, ¿sí? La pasan con el Señor. Porque no lo hicieron según los dictámenes de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del juicio de Dios, de la verdad de Dios, ni de la iglesia, sino según ellos, sacando textos del contexto de la iglesia para convertirlo en su pretexto. ¿Por qué? Porque en Colombia, miren lo que pasó. La gente estaba con los pelos de punta que se metiera un gobierno de izquierda, ¿sí? Porque ese gobierno de izquierda iba a comenzar a expropiar todo, ¿sí? Y entonces le iba a comenzar a quitar, y eso era lo que vendían. Y esta misma gente, sembrando cizaña, sirviéndole de instrumento al mal, metiéndole más miedo a la gente. Y a mí, a veces viene gente a confesarse y me dicen, padre, yo me resistía a creerle a usted. Sí. Y hay gente que me decía, yo lo escuchaba y hasta ahí lo dejé de escuchar, padre. Porque me incomodaba con su predicación.
porque yo lo advertí desde antes, no es que yo no esté teniendo misericordia, yo lo dije desde antes y les mostré los documentos y se los pasé para que la gente los leyera y se diera cuenta de la mentira tan grande que les está, y la gente no hizo, la gente estaba tan ciega que qué pesar del padre Omar, está tan equivocado. Claro, como él solamente se la pasa ya rezando, sí, y eso cree que rezando es que se sabe las cosas, sí. No, el pobre padre Omar no estudia, no lee, no, pues no tiene los doctorados, las maestrías y todo eso, sí, que tienen especialistas en Santo Tomás, que tienen especialistas en política, pues síganle haciendo caso a todo eso, porque yo conozco uno que es especialista en todas las áreas de la materia, y se llama Jesús, sí, y es especialista en todo, sí, es la fuente de la verdad científica, Cristo. No es que él hizo todo, por él se hicieron todas las cosas. No hay ninguna fuerza científica positiva que hoy llegue a la altura de Cristo. No son capaces. Cristo es la fuente científica más objetiva que nosotros tenemos. Y es verdad. No es que por él nos dice la palabra y por él se hicieron todas las cosas. Por él existe todo. ¿Quién más va a saber de las cosas que el que las hizo? Y que sabe cómo las hizo. Pero la gente ya se quedó sin capacidad racional. La gente se quedó sin capacidad racional. Entonces, se aprovecharon de la pobre gente en Colombia, llena de miedo, y los llevaron a cometer un error. ¿Qué está pidiendo Dios hoy a nuestra nación? Esto de Daniel. Que reconozcamos los colombianos nuestra culpa, y ojalá públicamente, que la reconozcamos, que nos equivocamos, que no hicimos lo correcto, ¿sí? Es que es un pecado gravísimo, el aborto es gravísimo. Mire, la iglesia no lo cataloga solamente como pecado, la iglesia los pecados los cataloga como pecados graves y gravísimos. Cuando un pecado es demasiado alto, la iglesia lo cataloga como gravísimo. Y cuando ya supera los límites de la gravedad en el ámbito moral, la iglesia lo califica como delito. Y el aborto es un delito. Es mucho más grave. Y llega este señor Rodolfo Hernández y dice, vea, no coman cuento, en mi gobierno, así lo dice, en mi gobierno seguirá vigente la ley del aborto en las 3 causales, porque la que tiene derecho a decidir es la mujer. Y la gente se fue allá corriendo al tarjetón y le colocó la X. Me gustó eso, doctor Rodolfo, yo quiero un presidente así. Eso hicieron los colombianos. Ya los que se han confesado, pues ya están reparando, sí. Y les está tocando reparar, escuchándome a mí. Mejor, todo eso les sirve a reparación, sí. Todo eso lo importante es que nos arrepintamos, ¿sí? Y que nos convirtamos al Señor y que no volvamos a cometer la misma falta. No coman cuento, dijo este señor. Bueno, Petro ya sabemos que su orientación era por ese lado y no había nosotros los colombianos jamás votar por él. Ya nos tocó tolerar este gobierno. Nos tocó por lo que hicieron los colombianos. Él dice, no coman cuento, Rodolfo Hernández. Y yo lo quiero, es un hijo de Dios, es una criatura de Dios, hay que amarlo, ruego por él, pido su conversión, ojalá se convierta rápidamente, porque si no, las cuentas que le va a tener que dar a Dios van a ser muy grandes, ¿sí? Y aquí lo pongo en la Eucaristía, ¿sí? Pero eso que está haciendo, hizo él, una barrabasada moral, ¿sí? Y ética. En mi gobierno, dijo él, se aprobará el matrimonio igualitario y la adopción para este tipo de matrimonios. ¿Saben qué hicieron los católicos allá? Al tarjetón y la X. Nos gustó, doctor Rodolfo Hernández, esto. Y esos mismos hablan de la pureza. Yo no sé con qué autoridad moral se atreven a predicar de la pureza. Jesús nos dice en el Evangelio, un ciego no puede guiar a otro ciego, y peor el ciego que se deja guiar de otro ciego. Ese está peor todavía, ¿sí? Que vaya y le pide a un ciego que vaya y lo guíe. Ese está peor, y así de peor está la gente hoy, ¿sí?
buscando ciegos para que los guíen. Me decía alguien, padre, es que yo escucho a este sacerdote que bueno, tuvo esas imprecisiones, y yo, cuídate mucho, porque si ya las tuvo y no se ha arrepentido y retractado, las podrá volver a tener. Uno la fe la tiene que cuidar, uno no puede andar exponiendo, un ciego no puede guiar a otro ciego, uno tiene que ser celoso con la fe, muy celoso. Entonces, nosotros no podemos andar hoy así, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, Él es nuestro punto de referencia. Entonces me dicen algunos, y a mí me da risa porque dice, padre, yo me resistía, mire padre, yo casi pierdo mi fe. Varias personas me lo han dicho, no una, varias, y yo lo he escuchado, sí, porque han venido aquí a confesarse, ni a contarme, ellos mismos vienen y me cuentan, y me dicen, padre, mire, esos días, padre, nos hicimos no sé cuántos rosarios, hicimos cadena de rosarios para que ganara Rodolfo Hernández. Vigilias, ayunamos. Y yo por dentro digo, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Creen que Dios iba a escuchar esa petición? Si es el pecado del aborto, clama justicia ante Dios día y noche. Porque es un acto de injusticia al más alto nivel. ¿Usted cree que, como dice el libro del Apocalipsis, mientras los tiene ahí el Señor clamando justicia, nos va a dar un gobierno de esos? Y Dios toleró, no lo quiso. Toleró, no lo quería. Y Dios iba a cambiar el rumbo de las cosas. Dios lo iba a cambiar porque Él tiene poder de hacerlo. Pero como no lo obedecimos y preferimos escuchar otras voces, nos tocó lo que Daniel hoy está llorando con su pueblo. Nos tocó lo que no queríamos. Un gobierno de izquierda. ¿Culpa de quién? De nosotros. ¿Qué nos toca hacer ahora? El pedir la misericordia de Dios para que cambie el rumbo de las cosas. Y si Colombia no levanta la cabeza rápido, y no levantamos la cabeza y le pedimos misericordia al Señor y pedimos clemencia y le pedimos que no tenga en cuenta nuestro pecado, nos va a ir muy mal, más mal de lo que nos está yendo, más mal. Y si la humanidad no levanta cabeza y le pedimos misericordia y clemencia a Dios, nos va a ir muy mal. Y si en la iglesia no levantamos rápidamente la cabeza y le pedimos misericordia y clemencia a Dios, que la tiene en abundancia, su misericordia es infinita, su paciencia es infinita, si en la iglesia no clamamos rápidamente la misericordia de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, nos va a ir muy mal. Ya bastante tenemos dentro de la iglesia con tantos dolores que está sufriendo nuestra madre por la infidelidad de sus miembros. Entonces, la salida nuestra es la misericordia del Señor. Tomemos esa oración de Daniel como ejemplo para que sepamos qué es lo que se hace en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Busquemos la misericordia del Señor y mucho cuidado con mirarnos como que no estamos muy bien. Eso es lo peor que nos puede pasar. Eso es lo peor que nos puede pasar. No querer mirar alrededor y darnos cuenta de que la cosa está difícil. O peor, mirarla y decir que todo está muy bien sin estar muy bien. Eso sí nos acaba. Porque entonces no nos sentimos necesitados de Dios y urgidos de su compasión y de su misericordia. El Señor es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en piedad. Está esperando nuestro arrepentimiento y está esperando que volvamos a Él con un corazón sincero, con toda el alma, para perdonarnos, porque nunca desprecia un pecador arrepentido. Y volvamos al Señor. Volvamos al Señor. El Señor nos espera con amor. Y una vez experimentemos esa misericordia, mostrémosle a la gente dónde está la fuente de la misericordia. No lo retengamos en nosotros.
porque eso es muy peligroso. Cuando un instrumento retiene a la gente en sí, la explota, la acaba, la usurpa. Cuando un instrumento conduce a la gente al Señor, le hace un bien muy grande. Por eso hay tanta gente hoy en la iglesia que se siente explotada, ¿sí? Y lamentablemente muchos miembros de la iglesia hoy instrumentalizamos el Evangelio para llenar los bolsillos. Instrumentamos el Evangelio para llenar nuestro corazón de afectos mundanos y humanos. Instrumentalizamos el Evangelio para tener atrapada a la gente dependiendo de nosotros. Y le hacemos un mal muy grande a las almas. Hay que hacer lo que hizo la Virgen en Caná de Galilea. Vayan donde Él. Que Cristo es la fuente del amor. Y por eso hoy tenemos que terminar todos como Daniel a los pies del Señor, y así experimentaremos la compasión y la misericordia del Señor. Dios es grande, nos espera, y en cada Eucaristía abre su corazón para que volvamos rectamente a Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,